Vamos a comenzar hablando de las reformas del gobierno de Mariano Rajoy y también de las protestas que se han sucedido este fin de semana en diversas ciudades españolas. Mariano Rajoy ha insistido, ha dicho que va a continuar con las reformas y hoy mismo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que este próximo viernes se anunciarán algunas medidas como la liberalización de algunos servicios de transporte. Bueno, ¿cómo valoráis estas medidas, estas reformas que ha puesto en marcha el Gobierno y también esta respuesta social, incluso esta última medida que tampoco se ha desarrollado demasiado, tampoco se ha dicho concretamente qué es lo que va a ser, pero bueno, ¿cómo valoráis vosotros, Ana? Bueno, pues desde el Grupo Socialista consideramos que los recortes, más que reformas, porque lo último han sido recortes a partir del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, que ya lleva unos recortes importantes en los distintos ministerios. Después de ese proyecto de ley de presupuestos, el recorte de los 10.000 millones en sanidad y en educación, que son competencias de las comunidades autónomas y que por lo tanto van a perjudicar a la prestación de esos servicios sanitarios y educativos en Aragón, más el resto de anuncios que se nos van haciendo día a día, no dejan de dejarnos, bueno, pues bastante preocupados, porque consideramos y somos conscientes de que la situación económica del país es muy compleja, es mala, hemos entrado en recesión, pero nosotros creemos que además de recortar en el gasto, se debe también interferir o hacer algo con el tema de los ingresos. Y luego creemos también que el control del déficit público no debe ser el único objetivo. Pensamos que es necesario adoptar también medidas y políticas que puedan dar un respiro a la economía, que puedan crear empleo, porque si solo se actúa, y por ahora solo se está actuando en el control del gasto y en el recorte del gasto público, pues lo que ocurre y lo que está ocurriendo es que cada día se destruye más empleo y si los ciudadanos al final siguen desempleados y con trabajos precarios, es muy difícil que consuman y por lo tanto las empresas siguen cerrando. Nos encontramos con unos datos del paro de la última EPA muy preocupantes de este último trimestre. En Aragón ya son 119.000 parados y creemos que eso hay que atajarlo y que por lo tanto solo con las medidas de recorte del gasto no se consigue atajar. Por lo tanto pensamos que el Gobierno debiera de empezar a hacer caso a expertos, a economistas, a organismos ya europeos e internacionales que están diciendo que es necesario actuar sobre el crecimiento, sobre la reactivación de la economía, además de recortar los gastos. Marian. Vamos a ver, yo querría que la ciudadanía tuviera en cuenta una cosa muy importante. España paga anualmente por intereses de su deuda 30.000 millones de euros. Es absolutamente imprescindible reducir el déficit para expedir menos deuda, para que todo esto vaya mucho más equilibrado, para que la gente pueda acceder a una serie de servicios y el Gobierno no tenga que, y las comunidades autónomas no tengan que destinar parte de las cosas que nos encantaría destinar a otro tipo de políticas a contener esos 30.000 millones de euros que anualmente se pagan solo de intereses. O sea, que la gente se dé cuenta de intereses. Cuando tú pagas una hipoteca, esa parte que no sirve para amortizar nada, sino que sirve para pagar los intereses de esa deuda. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que se ha cogido en muchos casos el todo por la parte. Y si me permitís, me voy a centrar en sanidad y en educación. En el caso de sanidad son medidas estructurales, no de recortes, sino de racionalización. Y van en dos líneas. Una, sobre todo en el tema farmacéutico, en la disuasión, es decir, en intentar que se sea mucho más racional a la hora de consumir fármacos. Y por otro lado, en el estructurar algo que en estos momentos cada comunidad iba por un lado distinto. Y quería detenerme en 3 puntos que se han comentado mucho. El primer punto dice que los mayores de 26 años, cuando cumplan 26 años, se van a quedar sin asistencia sanitaria. Eso es tal falacia.
O sea, ¿cómo alguien puede imaginar que una persona, por el mero hecho de cumplir, una persona española o un inmigrante con papeles, un residente en España, se va a quedar sin cobertura sanitaria por el mero hecho de cumplir 26 años? Tendrá exactamente la misma cobertura que tenía hasta ahora, lo que ocurre que armonizando con Europa, cuando cumpla 26 años, tendrá que demostrar que no tiene ingresos para tener la cobertura que tenía antes con el auspicio de sus padres. La segunda es el tema de los inmigrantes. Todo inmigrante que esté regularizado en España, que tenga aquí su residencia, seguirá teniendo la misma cobertura que tiene, igual que cualquier ciudadano español de nacimiento. Y aquellos que no sean regulares tendrán siempre toda la asistencia. En el caso de urgencia médica o laboral, lógicamente no se le va a dejar en la puerta de ningún hospital para que se muera. Que yo he llegado hasta oír eso de algunas personas de la oposición. Y luego siempre se da la cobertura a las embarazadas inmigrantes, a todo el tema ginecológico y a todos los menores de 18 años. Y la última era con respecto al transporte urgente o no urgente. El problema que había es que el Partido Socialista en su época no definió qué es urgente y qué no es urgente. Y no es lo mismo que yo salga del hospital después de una pequeña intervención y pida una ambulancia para que me lleve a casa, que una persona que vive en las cuencas mineras y necesita ir al Hospital Padre Polanco a Teruel para hacer una quimio o para hacer una diálisis. Por supuesto, eso es urgente y eso seguirá teniendo total y absoluta cobertura. Bueno, yo estas manifestaciones de este fin de semana creo que son una apuesta por mantener la tensión de movilización que los sindicatos creo que con un notable éxito, o por lo menos con un parcial, pero yo creo que relativamente notable éxito, llevaron a cabo en la última huelga general, una huelga que fue desigualmente seguida, aunque fue seguida y fue secundada, pero después en la calle se notó mucho más. Y bueno, están transmitiendo una serie de temores y sobre todo algunos de las declaraciones que he podido leer y de la gente que se manifestó ayer, pues está diciendo cosas que yo comparto, ¿no? Es decir, aquí desde determinados púlpitos mediáticos se está diciendo que la sanidad es gratis, por ejemplo, y la sanidad se paga con unos impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo en cierta manera entiendo, y más desde el papel sindical, estas movilizaciones, porque es cierto que al menos en determinadas comunidades autónomas se han hecho anuncios que dan que pensar, ¿no? Por otro lado, yo es cierto que comparto esa preocupación global. Yo antes pensaba, si te levantas cada mañana con una radio con informativos, te dan ganas de no poner un pie fuera de la cama, porque realmente te levantas acongojado, por no decir otra cosa, con los anuncios que ya ese día, o si la prima de riesgo ya lleva 2 horas disparada, etcétera, etcétera, ¿no? Es cierto que tenemos una deuda, España, no solo las administraciones públicas, sino también las economías privadas tenemos una deuda brutal. Creo que esa deuda no es nueva, de todas maneras. Creo que en la feliz Zaragoza de 2006 y 2007, donde se contaban proyectos con una alegría que casi no sabíamos si estábamos hablando de millones de euros o de pesetas, en ese momento también se estaba inflando esa deuda. Creo que es cierto que se fue a un modelo de pedir y pedir dinero hasta que de repente hay ciertos estamentos bancarios que han dicho que no se da más, y por tanto, mientras el grifo esté cerrado, pues aquí tenemos este problema. Reformas hay que hacer sí o sí. Yo creo que eso no tiene que ponerlo nadie en duda. Hay 5,6 millones de razones y eso es mucho para hacer reformas. No entiendo que alguien diga hoy por hoy que no haya que hacer reformas. Eso yo creo que es el principio de nuestro partido. Lo que tenemos que hacer son reformas con el mayor acuerdo posible. Y para hacer reformas con el mayor acuerdo posible, yo, más que estar en la calle, yo creo que hay que hacer es sentarse y negociar. Que sería un punto que habría que empezar a ver entre todos. Oye, pues estaremos unos más a favor de unos puntos, otros más a favor de otros. Pero vamos a sentarnos para que los acuerdos sean lo mejor posible. Porque si no tomamos acuerdos, si no hacemos reformas, este estado de bienestar el que tenemos hoy tenemos no lo tendremos más. Y cuando dicen lo de Grecia, yo por trabajo tengo que ver lo que está pasando en Grecia. Muy mal. Es que no sé si somos realmente conscientes del peligro donde estamos y cómo estamos al borde del precipicio de llegar a esa situación. Que ellos mismos no se la creen. Ellos mismos no se la creen. Y yo escucho ciertas cosas que me preocupan que todavía desde algunas partes, desde la calle, se den como solución el seguir gastando como se estaba gastando antes. No creo que sea esa la solución, y tampoco creo que sea la solución, estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho ahora, el recorte más recorte más recorte.
Aquí somos en España a veces muy dados al péndulo, pasar de la gran secada a la gran mojada. Vamos a ir a un punto medio. No es un problema de gastar o no gastar, es un problema de gastar bien. No se puede gastar como se está gastando en el 2007, 2008, 2009, que efectivamente pues estábamos aquí con el Plan E, con los cheques para todo el mundo y con la Alianza de Civilizaciones y cosas de este estilo. No podemos ir a ese modelo, pero tampoco podemos ir a un modelo de recortar todos los días, que en lo cual hace falta pues inversiones muy bien pensadas, muy bien priorizadas y que incentiven la economía. Desde el PAR lo que proponemos y hemos propuesto siempre es pues llegar a esos acuerdos entre lo público y lo privado, pequeñas inversiones desde lo público que faciliten grandes inversiones desde lo privado, que han funcionado muy bien en Aragón y que ha habido resultados muy exitosos en la generación de empleo, y seguir en esa línea, pero pensando muy bien dónde se invierte cada euro. Yo el tema de no gastar o de seguir gastando no creo que sea el debate es gastar bien. Y para eso, sobre todo, la clase política, los políticos tenemos que dar un ejemplo de saber llegar a acuerdos, saber sentarnos y tomar decisiones no para uno ni para dos, sino para todos.